indicar que la presentación de hoy va a ser grabada. Si alguien pues quiere disponer de esta presentación, pues puede solicitarla por cualquiera de los canales lo que ha accedido a esta sesión de hoy. Para aquellos que seáis alumnos, que seáis estudiantes de la Escuela Internacional de Posgrado, pues ya sabéis que siempre subimos a la plataforma del campus virtual todas estas presentaciones, todas estas webinars. Y nada, pues me presento. Ante todo, yo soy Javier Ariza, soy el director académico de la Escuela Internacional de Posgrados, pero en el área de edificación y energías. Y bueno, pues como siempre hacemos, pues nos gusta semanalmente pues realizar una sesión, una webinar donde pues transmitimos todos esos conocimientos que tienen nuestros docentes y también pues gente del mundo empresarial muy relacionado con la edificación, con la construcción y con las energías renovables, y que nos gusta que vengan a darnos su visión, ¿no? Sobre cuáles son las actividades que ahora mismo se están realizando en ese sector. Hoy vamos a hablar de un tema muy relacionado con la edificación, como son las coordenadas georreferenciadas, y para ello pues contamos con Ricardo Carballo. Él es ingeniero de edificación en una empresa de Málaga, en Domingo Corpás, y nos va a hablar sobre este sistema de posicionamiento, sobre este tipo de coordenadas. Va a hablar con detalle sobre cómo deben de tratarse las coordenadas y bueno, si os parece y queréis plantearle preguntas al ponente en cualquier momento, pues ya sabéis que podéis hacerlo a través del icono que tenéis a través de la aplicación de la herramienta Microsoft Teams, que es una mano. En el momento que pulséis sobre ese icono, pues nosotros lo veremos y os daremos paso, ¿vale? Podéis plantearles preguntas durante la exposición, o bien, si queréis, al final, pues haremos un juego de consultas y preguntas y el ponente, pues, os responderá a todas ellas. Y si os parece, pues ya os dejo con Ricardo, que es el auténtico protagonista de la presentación de hoy. Y nada, pues cuando quieras, Ricardo, pues adelante con la presentación. Genial. Gracias, Javier. Bueno, buenas tardes. Como os ha comentado Javier, soy Ricardo Carballo, soy ingeniero de edificación y hoy os voy a dar una pequeña aproximación de lo que es un georreferenciado y cómo obtener los documentos necesarios para comunicar nuestro trabajo profesional con los dos organismos públicos estatales que nos van a pedir dichos georreferenciados, principalmente como son el registro de la propiedad y el catastro. Os voy a hacer una pequeña introducción sobre la ciencia en la que se basan los georreferenciados, que es la topografía. La topografía estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra en un plano, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales. La palabra topografía tiene como raíces topos, que significa lugar, y grafos, que significa descripción. Es decir, obtenemos una representación gráfica de la superficie terrestre. Al conjunto de acciones que nosotros realizamos como técnicos para obtener dicha representación gráfica, la denominamos levantamiento topográfico. Bueno, pues parece que tenemos algunos inconvenientes con la webinar de hoy. Voy a ponerme en contacto con Ricardo a ver si es que es un problema con su conexión y enseguida estamos con vosotros.
Muy buenas, acabo de contactar con Ricardo y bueno, está reiniciando la aplicación, enseguida estará con nosotros. Parece que Ricardo ya se acaba de unir. Ricardo, ¿estás por ahí? Disculpad, pero ha habido un pequeño problema con el ordenador. No te preocupes. Solo pasan en directo, desde luego. Vamos a ver. Bien. Nos hayamos quedado por la introducción que estabas haciendo sobre topografía. Creo que ya había finalizado esa parte. Sí. Vamos a ver. Perfecto. Volvemos a estar en línea, ¿verdad? Sí, sí, ya te escuchamos, Ricardo. Genial. Pues como os comentaba, al conjunto de acciones que nosotros realizamos como técnicos para obtener dicha representación gráfica lo denominamos levantamiento topográfico. Este levantamiento topográfico se compone de dos fases. Un trabajo in situ, como podemos ver en la foto, en donde nosotros vamos con nuestros equipos de medición para tomar los datos de campo sobre el terreno que vamos a estudiar, y una segunda fase, llamada coloquialmente trabajo de gabinete, en donde una vez obtenidos los datos de campo, los convertimos en información gráfica. Para realizar un levantamiento topográfico se emplean principalmente dos instrumentos. El primero de ellos es la estación total, junto con un elemento llamado prisma. La estación total sirve para determinar la posición y la altura de un punto. Para trabajar con este instrumento necesitamos previamente elegir dos puntos. Imaginaos que nosotros tenemos que medir la situación de una parcela y nosotros, justo al sur de la parcela, existe una calle donde tenemos una acera, tenemos un alcorque, tenemos un árbol, tenemos una farola, donde nosotros podamos tener un punto que nosotros, en cuanto volvamos a llegar allí, lo vamos a tener fijo, ¿no? Pues nosotros ahí colocamos nuestra estación total. Como hay muchísimos tipos de estación total, no vamos a entrar en la configuración de cada una de las herramientas, pero sí os voy a dar un poco la imagen general, ¿no? Nosotros tenemos nuestra estación total, un compañero con un jalón con el prisma se mueve unos metros hacia donde encontremos otro punto de referencia que podamos identificar en un futuro, y con ese punto de referencia orientamos la estación. Después, una vez orientada la estación, el compañero se va moviendo hacia los puntos que queramos calcular y la estación total emite una señal óptica que rebota en el prisma, vuelve hasta la estación y nos determina las coordenadas de los diferentes puntos que vamos tomando. Con este equipo tenemos que recordar que trabajamos en coordenadas locales, no se encuentran georreferenciadas.
El segundo instrumento, y en la actualidad el más usado, es el equipo GNSS, Sistema Global de Navegación por Satélite, o por sus siglas en inglés, Global Navigation Satellite System. Es un instrumento que utiliza una constelación de satélites para ubicar puntos en la superficie terrestre. Las constelaciones de satélites más usuales son la GPS americana o la GLONASS rusa. Los puntos que obtenemos a través de este instrumento ya no son coordenadas locales, sino que se encuentran georreferenciadas en un sistema de coordenadas establecido. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de estos equipos, de estos instrumentos? La ventaja del equipo GNS, solo necesitas una persona. Tú vas con tu jalón, con tu antena, vas captando la señal y el mismo aparato, tú vas moviéndote alrededor de la parcela y vas creando pues, los puntos que quieres tomar. Inconvenientes, la cobertura. Aparece que tienes que hacer una parcela entre edificios, la señal no llega bien, puede dar un problema. Árboles, todo este tipo de elementos que impidan que la señal del GPS se comunique con nuestra herramienta. Inconvenientes, por ejemplo, de la estación total. Como mínimo necesitas 2 personas. Un técnico en la propia estación total y otro técnico con el jalón, que se tienen que ir comunicando entre ellos, y tened en cuenta que pueden ser distancias de cientos de metros para que tú ubiques la estación total en donde el prisma refleje la información hacia la estación total. Y bien, ¿qué es georreferenciar? Georreferenciar un elemento es aquella técnica que permite ubicarlo en el espacio de manera unívoca, es decir, le confiere una localización geográfica única, definida por unas coordenadas geográficas en un sistema determinado. En el caso de España, el sistema de referencia geodésico oficial es el conocido como ETRS-89, Sistema Europeo de Referencia Terrestre. En las Islas Canarias, REGCAN 95, Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales Canarias. Este sistema de referencia se relaciona con una de las áreas de conocimiento de la topografía, como es la geodesia, que toma en cuenta la curvatura de la Tierra en el levantamiento de planos. Y la proyección a utilizar se llama UTM, Universal Transversal Mercator. Esta proyección la relacionamos con la topografía, ya que pretende representar la superficie terrestre en un plano. La unión del sistema de referencia geodésico y la proyección se conoce como sistema de coordenadas. Una vez conocido el sistema de coordenadas, se deben expresar los puntos X e Y de cada uno de los vértices de elementos que nosotros ubiquemos en este sistema de coordenadas. Para entender un poco más sobre los sistemas que permiten representar un plano o una parte de la superficie terrestre, vamos a ver en qué consiste la proyección UTM. Como nos podemos imaginar, la representación gráfica plana de la superficie terrestre tiene el inconveniente de no ser exacta, ya que al no ser la Tierra una superficie desarrollable, tanto si se considera esférica como elipsoide, se producen deformaciones. Disculpad. Cada uno de los varios sistemas de proyección que existen tienden a eliminar o reducir alguna de las deformaciones antes mencionadas. El sistema de proyección más empleado y conocido mundialmente es el UTM. Este sistema genera una proyección plana de la superficie terrestre, que para paliar el inconveniente mencionado de las deformaciones, conforme nos alejamos del meridiano de origen,
se recurre al artificio de ir realizando las proyecciones en porciones llamadas usos, de 6 en 6 grados. La numeración de estos usos se realiza del 1 al 60, a partir del antimeridiano de Greenwich, de oeste a este. A su vez, cada uso se subdivide en 20 zonas, quedando la Tierra fraccionada en 1200 zonas. Por tanto, aplicada la definición de georreferenciar a una edificación, un georreferenciado no deja de ser un documento técnico gráfico que nos ofrece información acerca de la posición exacta en la superficie terrestre de una edificación o parcela, representando su forma, su superficie y sus límites respecto a las parcelas, edificaciones o vías que la rodean. Conocida la definición, nos surge la duda lógica de cuándo es necesario georreferenciar. Algunos de los trabajos profesionales que nos pueden surgir son una agregación de parcelas catastrales. En procesos de compraventa siempre suele ser necesario aportar un georreferenciado. Cuando se requiere corregir o modificar una descripción de una finca existente, normalmente una vivienda o digamos así, una vivienda unifamiliar en una parcela tiene una descripción registral, una nota simple, que indica, pues, cuántos metros cuadrados tiene, cuáles son sus lindes, cuál es el propietario. Y aparte, nos encontramos una realidad física. Imaginaos que vais a comprar una casa, que en escrituras os dicen que tiene una superficie construida de 200 metros cuadrados, y a la hora de trasladaros a vivir, porque viváis en el extranjero, porque no tengáis... hacéis una operación de compra-venta y decís, mira, es que me quiero vivir a España y he encontrado este chollo y me lo compro y tal. Y llegáis y al medirla, cuando estáis en vuestra casa, os encontráis que tiene una superficie de 100 metros cuadrados. Obviamente esto supone un problema. Y la fórmula de evitar esos problemas es mediante el georreferenciado. Otro de los trabajos profesionales, inscribir una obra nueva. Cuando se termina un edificio o una vivienda unifamiliar, el registro de la propiedad te va a pedir una serie de documentación y entre ellos está el georreferenciado. La siguiente duda que nos surge sobre los georreferenciados, aparte de cuándo son necesarios, es el por qué. Y ese por qué es la aparición de la ley hipotecaria y el texto refundido de la ley de catastro inmobiliario tras su reforma por la ley 13 de 2015 de 24 de junio, que establece un sistema de coordinación entre el catastro inmobiliario y el registro de la propiedad, para que éste incorpore la descripción gráfica georreferenciada a la descripción de las fincas registrales, utilizando como base la cartografía registral. Esto es así porque hasta ese entonces la descripción catastral y registral de un inmueble podía no coincidir, provocando una inseguridad jurídica, lo que hemos estado comentando antes. Catastro es una base gráfica de información, mientras que el registro es una base literal. No existía una coordinación gráfica obligatoria y además el registro prevalece sobre catastro. El registro, como hemos comentado antes, no sitúa la forma que tiene el inmueble, ni qué geometría posee, solo indica superficie, distribución y linderos. Con la introducción de la Ley 13/2015 se pretende armonizar la realidad con la descripción registral y catastro. Por tanto, la identificación gráfica es requisito indispensable para la descripción registral de una parcela o una construcción. Es decir, es obligatorio el registro gráfico georreferenciado de una finca.
edificio como de otras instalaciones que se realizan dentro de un solar, como por ejemplo las piscinas, las pistas deportivas, almacenes, etc. Así pues, como consecuencia directa de la aparición de la Ley 13/2015, como técnicos desempeñamos un rol fundamental, ya que la información necesaria para tramitar el expediente de coordinación catastral registral debe ser realizada por nosotros. ¿Qué documentación realizamos? Generamos un certificado técnico acompañado de un archivo que tiene como extensión GML, .gml. Se llama archivo GML. ¿Qué es un archivo GML? Pues un archivo GML es simplemente un archivo de intercambio y almacenaje de información gráfica que traduce nuestra representación gráfica georreferenciada en un lenguaje informático que tiene muy poco peso y es fácilmente transmisible. GML es un acrónimo inglés de Geography Markup Language, o en español, Lenguaje de Marcado Geográfico. INSPIRE es una iniciativa de la Unión Europea para establecer una infraestructura de información espacial en Europa. Su objetivo es hacer la información espacial o geográfica más accesible e interoperable. Como podéis ver, esta es la codificación de un archivo GML. En la página web de Catastro existen plantillas y manuales para comprender esta codificación, que se basa en el sistema INSPIRE. Después de haceros esta pequeña introducción sobre la teoría de los georreferenciados, es hora de ponernos a practicar. En el caso que nos compete en este seminario, vamos a tratar de aprender a manejarnos con georreferenciados desde el inicio de un proyecto hasta después de su ejecución, mediante la inscripción de obra nueva en el registro de la propiedad. Como vemos, el georreferenciado en este caso, aunque es una figura finalista, la hemos tenido que tener en cuenta desde el inicio de las obras, replanteos iniciales y demás. Como técnicos, un promotor se apoya en nosotros para llevar la dirección y ejecución de una obra. Y al finalizar nos comenta que necesita presentar un archivo GML en notaría, que se lo pide el notario, para realizar la inscripción de la obra nueva en el registro de la propiedad y posteriormente coordinarlo con Catastro. En este punto, muchos de nosotros, muchos compañeros, se echan la mano a la cabeza, pero vais a ver que en el fondo es un informe técnico descriptivo fácil de elaborar, sobre todo lo que es el archivo GML. Ya existen unas herramientas que nos facilitan mucho el trabajo. Para realizar la documentación necesaria, nos vamos a apoyar en un software tipo CAD y en una herramienta online que, como os he comentado, nos va a facilitar mucho la creación del archivo GML. Como hemos visto antes, partimos de la existencia de un levantamiento topográfico realizado mediante un sistema GNSS o mediante una estación total. Como os he comentado antes, la estación total no georreferencia directamente. Entonces, si utilizamos una estación total, deberemos georreferenciar tanto el punto donde ponemos la estación total como mínimo, el punto de referencia que hayamos tomado, con un GPS de mano. Estando ya en nuestro estudio, toca realizar el trabajo de gabinete. Mediante los equipos topográficos que hemos utilizado, vamos a obtener una nube de puntos que representa la geometría tanto de la edificación o instalaciones construidas que hayamos ejecutado, como la de la parcela.
Así pues, vamos a obtener una representación gráfica de lo construido, uniendo los puntos que de manera ordenada hemos ido obteniendo con nuestro equipo topográfico. La superficie que obtenemos al realizar dicho georreferenciado se denomina superficie de huella. Esto es importante, que es aquella porción de suelo que ocupa la construcción dentro de la parcela o recinto donde se halla, de forma que si levantásemos la construcción al aire, sería la superficie de la huella que dejaría. Como podéis ver en la diapositiva, os he coloreado en verde lo que sería la superficie de huella. En este caso, la superficie de huella coincide con la superficie construida en planta baja, pero no quiere decir que vaya a coincidir siempre. Os comento el porqué. En este ejemplo hay una segunda planta. Entonces, la superficie construida total de la vivienda es planta baja más planta primera o planta segunda, como según lo veáis vosotros desde el inicio de la planta primera. La superficie de huella, como os comento, es distinta a la útil y a la construida. La superficie útil es aquella superficie pisable, libre de obstáculos verticales y horizontales, y en especial, para techos inclinados, se computa aquella superficie con pared vertical hasta 1,50 metros, aquí en España. Superficie útil se incluye en armarios. En definitiva, es la superficie por la que se habita y circula, que viene reflejada en los proyectos de viviendas y edificios. La superficie construida, en cambio, es aquella superficie ocupada por la propia construcción del edificio, que comprende toda la superficie útil, más la superficie ocupada por muros, tabiques, puertas, etc. En casos de porches o terrazas cubiertas se computa al 50%, y en techos inclinados de forma análoga a las útiles. Dicho esto, y teniendo nuestros puntos georreferenciados, vamos a crear los archivos GML de la vivienda unifamiliar que hemos construido. Para ello nos vamos a ayudar de la herramienta online que os he comentado, que se llama WebGML. Una pregunta, Ricardo. Sí, Javier. Un armario empotrado, entonces, computaría como superficie útil. Computa como superficie útil. Efectivamente. Vale. Muchas Efectivamente. gracias. Bien, vamos a ver. Os he preparado un pequeño ejemplo. A ver si soy capaz de localizarlo y poneroslo. Como os he comentado, en este ejemplo partimos de que ya tenemos nuestra nube de puntos desde el instrumento que hemos utilizado a nuestro ordenador. Como podéis ver, en esta parcela de ejemplo que he utilizado, existen 9 puntos. Partimos desde el 0, nosotros con nuestro equipo GPS o GNNS hemos ido, nuestro jalón, el límite de la parcela estaba, imaginaros que estuviera delimitado desde el principio, con una verja, una valla, unos setos, con el linde del vecino. Nosotros vamos, definimos punto 0, punto 1, punto 2, 3, 4, así, hasta realizar todo el perímetro. Realizamos el mismo trabajo con las edificaciones. En este caso, vamos a hablar primero de una edificación sencilla que no tiene otras construcciones, ni piscina, ni nada. Simplemente nuestra vivienda unifamiliar. En este caso tiene 2 plantas. Cogemos los puntos, los representamos gráficamente y ahora, para ayudarnos a crear el archivo
GML, que es el que nos va a transmitir la información entre nosotros, con nuestro trabajo profesional, con el registro de propiedad o catastro, utilizamos esta herramienta online. Está realizada por un compañero nuestro, un aparejador de Burgos, y la verdad que es bastante útil. A los que normalmente trabajamos en georreferenciados nos ha hecho reyes, porque es muy intuitiva y muy fácil de utilizar. Entonces, nosotros vamos. ¿Esa herramienta, disculpa Ricardo, esa herramienta de libre difusión o...? Sí, es totalmente de libre difusión. Parcialmente gratuita, si te haces una cuenta, pues tienes que pagar. Pero de primeras te puedes hacer una cuenta, puedes probarla y no hay problema. Vale, perfecto. Nosotros entraríamos, en este caso, en GML edificio. Y aquí tenemos dos opciones para introducir los datos. O bien con el comando list de AutoCAD, o bien habiendo ya manejado los puntos de las coordenadas con su X e Y en un archivo TXT. ¿Cómo se hace con AutoCAD? Nos iríamos a la polilínea que hemos definido de la edificación, la seleccionamos, introduciríamos el comando list y nos devolvería pues los puntos que corresponden, los vértices que encierran esa polilínea, esa superficie. Nosotros copiamos esto, lo llevamos a la página web y ya tendríamos nuestro edificio georreferenciado, la huella de nuestro edificio georreferenciado. Como podéis ver, podemos comparar la huella de nuestro edificio con catastro y con ortofotografía del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. Es una herramienta bastante visual que nos ayuda mucho para realmente saber que no nos hemos equivocado, que esta es nuestra parcela y que estamos haciendo el trabajo correctamente, ¿no? Para seguir realizando el archivo GML del edificio, vamos rellenando los datos que nos piden. Identificación de la parcela. Pues nos tendríamos que ir a catastro, seleccionamos la parcela que es, nos bajamos la información, vemos que está situada en Málaga y que su referencia catastral es esta. Ahora mismo, la referencia catastral es como si fuera de una edificación, aunque fuera un solar. Pero que sepáis que la referencia de la parcela, de lo que es la parcela, la raíz de la edificación, imaginaos un edificio, este número siempre va a ser igual, pero a partir de esta consonante va a cambiar según sea una vivienda o por plantas o como se haya construido. Esta es la referencia catastral de la parcela. Son los 14 primeros dígitos que nos está pidiendo el identificador de la parcela. Nosotros lo copiamos, lo ponemos. Planta sobrerasante, en nuestro caso, 2. Estado de conservación del edificio, funcional. El nuevo, funcional. Y aquí ya nos indica campos opcionales que nosotros podemos introducir simplemente para aportar más datos dentro del GML. Y en este caso al registrador de la propiedad y catastro, que es lo que van a ver este archivo, ¿no? Uso dominante del edificio. Residencial, agricultura, industria, oficinas, comercio, servicio público, lo que sea. En nuestro caso, residencial. Año de construcción, lo acabamos de acabar, 2022-2022. Otra información, superficie construida computable, lo que hemos comentado. Aquí tenemos la superficie de huella, que es 182,29, pero nuestro edificio no son 182,29 metros cuadrados construidos. Son
En este caso coincide la planta baja más la planta segunda. Que en este caso pues, podría ser 280. Número de inmuebles. En este caso, 1. Número de viviendas, igual, 1. Nosotros ya con estos datos tenemos toda la información para realizar el archivo GML. Le daríamos a crear GML y la página web directamente nos crearía el archivo. Yo ya me he adelantado y lo tengo creado para que lo veáis. La propia página de internet tiene un visor para que comprobéis archivos GML que tengáis o que necesitáis hacer cualquier investigación sobre él, ¿no? Yo cogería mi archivo GML y aquí ya me indica dónde está. Georreferenciado, que es lo importante de esto. Si volvemos a poner como fondo la cartografía catastral, vemos como efectivamente nuestra parcela 14, el número 5 de la Plaza Escultor Miguel Berrocal, se encuentra en nuestro edificio referenciado. Disculpad. Casos particulares que nos podemos encontrar. Cuando nos encontramos un tramo curvo en la realidad, nos puede venir a la mente la siguiente pregunta. ¿En cuántos puntos debo asimilar la curva para representarla correctamente? ¿Qué quiero decir con esto? En un georreferenciado solo representamos polígonos. No me representa la curva. Si yo hiciera, por ejemplo, un cuadrado y le adjuntaría medio círculo, me haría solo el georreferenciado del cuadrado, de los 4 vértices del cuadrado. Se olvidaría totalmente de la mitad del círculo. Entonces, si la parcela o la huella de los edificios tienen tramos curvos, dado que es preciso expresar la sucesión de vértices de la parcela, la curva debe ser sustituida por una sucesión de vértices separados una distancia tal que la flecha, distancia entre curva y el polígono, sea menor de 2 centímetros. Según el radio de curvatura que nosotros tengamos que representar, tendremos que ver qué distancia entre puntos tenemos que ir cogiendo, en este caso, con el equipo de GPS GNNS. Vamos a ver esto visualmente. Yo, por ejemplo, tengo esta piscina. Como podéis ver, la forma de su derecha es curva. Y como podéis ver, solo se representan 4 vértices. ¿Cómo soluciono esto? Pues yo me voy a uno de los vértices y empiezo a hacer mediciones cada 50 centímetros, en este caso, porque mi curva tiene un radio de 2 metros. Como hemos visto antes en la diapositiva, para 2 metros, distancia entre puntos, 50 centímetros, medio metro. Pues vamos realizando esto, cada 50 centímetros de la curva,
vamos adaptando la curva a una superficie, disculpad, a la línea de un polígono. ¿Qué me quería decir que la flecha tenía que ser menor a 2 centímetros? Pues si yo me voy al centro de mi segmento que corta con la curva, la flecha, que es la perpendicular entre el segmento y la curva, tiene que ser menor de 2 centímetros, como en este caso, que es 1 centímetro y poco. No sé si ha quedado claro. ¿Alguna duda? Genial. Todo bien, Ricardo. Como podéis ver, sí. Sí, ¿podrías repetir sobre la flecha y el punto, Ricardo? Disculpa que te interrumpí. Sí. Como he estado comentando, ¿no? Teníamos, por ejemplo, la superficie que tenemos que referenciar en una piscina que acaba en una curva. Entonces, nosotros, como el modelo de la codificación GML y demás no traduce la curva como una sucesión de puntos infinitos ni nada por el estilo, pues nosotros tenemos que asimilar esta curva a una línea poligonal. ¿Cómo hacemos eso? Pues desde el último punto que nosotros sabemos que existe realmente en la representación gráfica, pues nosotros vamos a hacer cada 50 centímetros una toma de datos. 50 centímetros, 50 centímetros, 50 centímetros, porque así nos lo dice las normas de catastro. Las radios de curvatura, la distancia entre puntos que yo voy tomando, dependiendo de ese radio de curvatura, que en este caso, como hemos comentado, son 2 metros, como podéis ver, nos lo indica catastro en sus normas, ¿vale? Entonces, nosotros hemos seguido esas normas. Cada 50 centímetros de la curvatura hemos tomado un punto y ese punto lo tomamos para luego que la superficie entera de la piscina sea un polígono. ¿Cómo comprobamos que esto es correcto? Como nos dice la norma de catastro, la distancia entre la línea curva y la línea poligonal debe ser menor de 2 centímetros. Esta distancia se denomina flecha, ¿vale? En este caso, nosotros hacemos una perpendicular desde la línea de segmento que corta de estos 50 centímetros hacia la curva que corta. Y así comprobamos que es menor de 2 centímetros, porque es 1 centímetro y poco. Entonces estamos haciendo nuestro trabajo bien. Ya hemos asimilado la curva a un polígono. Y esto es lo que nosotros obtenemos del georreferenciado. Esto ya es asimilable gráficamente a la información que nosotros tenemos que conseguir para georreferenciar esta piscina. Genial. Más casos particulares. ¿Qué ocurre si nuestro edificio posee un anexo exterior o un patio interior y precisamente una piscina? En este caso, vamos a coger un ejemplo donde nos encontramos que efectivamente el dueño, el promotor, ha querido tener un patio de luces justo en esta situación de la vivienda porque le encanta la luz natural en el interior de la vivienda y hemos tenido que realizar ese patio. Y aparte del patio, él al lado de la piscina quiere una pequeña edificación con un baño, una pequeña cocina, lo que necesite. Pues obviamente, como es una construcción, lo tenemos que georreferenciar también. Aquí vemos cómo la piscina ya está asimilada a un polígono
y tenemos todos los puntos de esta curva asimilada a una línea poligonal. ¿Cómo realizamos el georreferenciado de esto? Pues igual que antes. Nos vamos al visor, edificio, y como en el anterior caso hemos introducido el list el list de los puntos, los vértices de las polilíneas que encierran las edificaciones, en este caso vamos a introducir esos puntos a través de un archivo txt, para que también veáis cómo se realiza, ¿vale? Aquí ya os tenía preparado los archivos, ¿vale? En este caso es simplemente traducir, por decirlo de alguna forma, la información del list a una información que lea la aplicación web, ¿vale? Nosotros tenemos aquí nuestros puntos X e Y de cada vértice, las coordenadas X e Y de cada vértice, y como podéis ver, la primera coincide con la última. ¿Por qué? Porque cierra la polilínea, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta, tanto si trabajáis con el list, que os lo va a dar el tirón, como si decidís trabajar con el archivo txt, que lo tenéis que crear vosotros, ¿vale? En este caso, yo me voy a AutoCAD y tengo que sacar o el list o los puntos de todas las construcciones. En este caso, construcciones como edificación como tal, tenemos la vivienda principal y el anexo. Como otras construcciones, la piscina, ¿vale? Esta diferenciación existe en el georreferenciado, en el archivo GML del georreferenciado, ¿vale? Edificios, huellas exteriores e interiores, y otras construcciones, piscinas, huellas exteriores, lo que hemos comentado antes. Entonces, yo, por ejemplo, si utilizara el list, tendría que coger este perímetro, este otro, este otro, y haría el comando list, donde me aparecen los 3 polígonos que he tomado. Ya copiando esta información en la herramienta online, me aparecería las huellas de las edificaciones, inclusive el patio interior, que también debemos de referenciar, porque en este caso la huella del edificio no son 128,29, son 128,29 menos 6,25 metros cuadrados. Con la piscina, igual. En el caso de hacerlo con el comando list de AutoCAD. En el caso de hacerlo txt, pues volvemos a la opción de GML de edificio, nos vamos a cargar un archivo de edificio, y en este caso cargamos list puntos de edificios, que es el archivo txt que os he enseñado aquí. En este caso, para que la aplicación web detecte cada uno de los recintos, nosotros cogemos las coordenadas del primer recinto, cerramos la polilínea con la primera coordenada, como hemos comentado, el primer coordenada y la última tienen que ser la misma para cerrar la polilínea y que el programa lo detecte. Añadimos la palabra separador y seguimos añadiendo tantas edificaciones como haya. En este caso estas es las coordenadas georreferenciadas de la vivienda principal,
y en este caso es la del anexo que el promotor ha querido poner, pues ya como ya os comento, un baño, una cocina, un pequeño office, lo que sea. Siempre la palabra separador en el caso de que tengamos más de una construcción. Nosotros cargamos este archivo y efectivamente la misma información. En este caso aún nos falta la piscina. Pues nada, hacemos lo mismo. Otras construcciones, piscina. O bien pegando el recorte list aquí, o bien añadiendo el txt de la piscina aquí. Que sería este. Para que lo veáis, puntos de otras construcciones. Todos estos puntos son los vértices, aparte de la curvatura que hemos transformado en vértices de polígono, todos estos puntos son nuestra piscina. El primer punto coincide con el último. En este caso de edificio complejo, por llamarlo de alguna forma, ya tendríamos también el georreferenciado. Con el creador de archivo GML, que es el que nosotros verdaderamente necesitamos para que se comunique catastro, registro y que nos comuniquemos entre nosotros, ¿no? Porque es el archivo que ellos van a mirar. Porque es el que comparan después con la representación gráfica que existe en catastro o el geoportal que tienen los registradores de la propiedad, ¿vale? Entonces le daríamos a crear GML y listo. Yo me he adelantado y lo tengo ya creado. Para comprobar que lo he hecho bien, simplemente arrastro el archivo hacia el visor GML de parcelas y edificios que trae la propia página web. Como ya ha sido cargado me sale ese error. Y simplemente pues comprobar. Este es el caso hipotético. Yo he elegido una zona de Málaga donde hay una parcelación y aún no se ha empezado a construir. Una construcción imaginaria. Y en este caso la ortofoto pues te indica, ¿no? Igual que catastro. ¿Dónde estaría ubicada la construcción? Y ahora me preguntaréis, Ricardo, ¿se georreferencia solo a la edificación? ¿La parcela de edificación? ¿Qué se georreferencia en total? Todo. La edificación, la piscina con otras construcciones y la parcela, obviamente. ¿Vale? Entonces, el proceso es exactamente el mismo. Nos vamos a la opción GML parcela. Aquí nosotros pondríamos nuestro recorte list o bien añadiríamos el txt con las coordenadas de la parcela. Y aquí pondríamos el identificador de la parcela. Esto no lo he comentado, pero en el caso de que aún no tuviera una referencia catastral registralmente, pues podría poner, yo qué sé, parcela B1. Y ese sería el nombre que me aparecería en el GML. Porque aún no tengo referencia catastral en ese punto. Asignada. No hay problema. ¿Que tengo referencia catastral? Pongo la referencia catastral. Los 14 dígitos del identificador de la parcela. En este caso, cogemos y decimos, tenemos nuestra parcela, nuestros puntos de parcela, en un archivo txt, le damos a añadir, nos la crea. Como veis en este caso, pues el georreferenciado la ha clavado con catastro. Catastro está bien. Os digo esto porque normalmente catastro está mal. Como comprenderéis, es muy difícil que la cartografía catastral coincida 100% con la ortofoto. Y no porque la ortofoto esté mal, porque de hecho las ortofotos son más fiables que la geometría catastral.
pero ese problema ocurre. Como podéis ver, la ortofoto aquí coincide perfectamente con la cartografía catastral. Pero puede darse el caso que nos vayamos a cualquier otra zona y veamos que no coincide. Tenemos que tener en cuenta que es una ortofoto realizada de un satélite que tiene una inclinación y que da esta clase de errores, ¿no? Aquí, por ejemplo, si os fijáis, la acera está aquí, aquí vemos que empieza el edificio, sin embargo, el catastro lo tiene retranqueado hacia X. Simplemente por la distorsión de la imagen. Aquí, en cambio, sí coincide. Pero como veis, esta es la fachada del edificio, está inclinada. Pues genial, ya tenemos nuestro GML de parcela, nuestro GML de edificio, y ya solo nos quedaría hacer el informe técnico, aportar, junto con los GML. Un informe técnico descriptivo tipo, pues nosotros tendríamos nuestra portada, nuestros datos como técnicos, estamos colegiados, nombre, si trabajamos para un estudio, lo que sea, los datos del promotor, el objetivo del informe técnico, la descripción gráfica de lo que hemos georreferenciado. Nosotros, aparte de hacer el GML, haríamos unos planos donde plasmaríamos los georreferenciados que hemos hecho, en este caso, la parcela y el edificio. Y le añadiríamos pues, las referencias, las coordenadas. Aquí está el ejemplo del edificio simple, pero yo añadiría como información en el certificado que nosotros hagamos como técnicos competentes, pues oye, punto E0, tales coordenadas X, Y, punto E1, tales coordenadas X, Y. Esta información visual es la primera que va a ver el registrador, el notario y el registrador de la propiedad. Tened en cuenta que puede haber notarios y registradores de propiedad que son jóvenes, que tienen cierto manejo de la informática y no haya ningún problema. Pero también puede haber notarios o registradores de propiedad ya con más edad, que están acostumbrados a lo literal, el archivo GML no sabe ni cómo se abre, pues necesita un apoyo, ¿no? Y ese apoyo es nuestra representación gráfica, siempre. ¿Qué más? Errores generales que tendemos a cometer en el tema de los georreferenciados. Tenemos que tener cuidado con lo que hemos hablado de los usos. En España tratamos 4 usos, desde el 28 hasta el 31. Lo que es España central es el 30, pero en las Islas Canarias es el uso 28. Hay una parte de Cádiz, por ejemplo, que es el uso 29. Málaga, Granada, hablando de mi zona geográfica, ¿no? Que me rodea. Está en el uso 30, pero si yo hago un georreferenciado en Barcelona, pues estoy en el uso 31. Tengo que tenerlo en cuenta. Esta aplicación está muy bien porque me canta. Si yo, por ejemplo, voy a hacer este ejemplo, ¿no? Cojo el list de edificios, lo meto. Directamente me reconoce los puntos
en la zona UTM del uso 30. Pero si yo pusiera UTM 29, que en este caso sería una zona de Cádiz, por ejemplo, no me lo encuentra. No tengo base catastral con la que comparar. Pues oye, me estoy equivocando. Si yo, por ejemplo, he hecho un georreferenciado, ya para hacerlo la inversa, ¿no? Porque es el error que os vais a encontrar. He hecho un georreferenciado en Cádiz, estoy acostumbrado a trabajar en el uso 30, meto las coordenadas y me aparece esto, buscando en Catastro, en la sede electrónica de Catastro. No veo que la ortofoto no me coincide, veo que Catastro, la cartografía catastral tampoco. Oye, me he equivocado. Es que no está en el uso 29, está en el 30. ¿Vale? Uno de los errores comunes que solemos encontrarnos y que a veces nos paraliza un poco, ¿no? Otro error común que solemos cometer y que da muchísimos problemas, el tema de las polilíneas. Cuando nosotros hagamos la descripción gráfica y sobre esa descripción gráfica vamos a obtener la información para realizar el archivo GML, cuidado con las líneas. Yo no soy nada partidario de realizar los polígonos a base de líneas. Vamos a ver por qué no me deja esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos el polígono a base de líneas, estas líneas no están cerradas. Mi ordenador está para lo que vale, pobre. Disculpadme. Me está dando una lata que no es normal. Vale. Si yo, por ejemplo, este polígono que yo tengo que realizar el archivo GML, que ya está georreferenciado, lo hiciera una polilínea de esta forma, sin cerrarla, cuando yo le haga el comando editar polilínea, me aparece que está abierta, porque me indica cerrar. Esto a la hora de trasladarlo al programa o a la aplicación que me crea el GML, a lo mejor aquí, pues en vez de un punto, me crea dos. Ya lo hemos liado. Porque no está cerrado. Ya le cerraríamos y ya me crearía los puntos que hemos calculado antes, ¿no? Otro tema que es fallo común que solemos cometer siempre a la hora de realizar los archivos GML. Cuando nosotros hacemos el archivo txt con los puntos de parcela, tenemos que tener siempre cuidado de que los decimales tienen que ir con un punto. Esto también pasa, hay un programa del Colegio de Almería, de aparejadores, que también genera ficheros GML, pero solo de parcelas, ¿no? Y aquí se cargan las coordenadas X y aquí las coordenadas Y. Si aquí nosotros ponemos una coma, no nos va a crear el GML. Igual que en la página web. Nos daría el error. Y no tendríamos el archivo GML. Preguntas frecuentes que me suelo encontrar y que incluso en mi labor profesional pues me he quedado pensando, oye, si en Catastro aparece un voladizo, ¿significa esto que es un elemento que se georreferencia? No. Esta edificación puede tener una cornisa, pero la huella del edificio no es la cornisa, no es la proyección cenital de la cornisa con respecto a la superficie de la Tierra. Es lo que la pared final que encierra el edificio toca con el suelo. ¿Vale? Como ahora los registradores de la propiedad están viendo que el tema de los georreferenciados pues es un chollo, te pueden pedir georreferenciado por plantas. Me ha pasado.
a ello le da seguridad en el proceso, pues oye, si un edificio tiene 6 plantas con diferentes formas de huella, georreferénciame el edificio en todas sus plantas. Como tú ya Ricardo, tienes... Sí, pregunta sobre lo que estás comentando. sí. ¿Y algún otro tipo de cerramiento, tipo con carpinterías y demás? No entiendo. No sé, si suele ser habitual a lo mejor cerrar un espacio en vez de Sí, delimitarlo por paredes con otro tipo de elementos o paramentos constructivos. Eso también claro. tendría que ser notificado, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Si, por ejemplo, si existiera aquí un porche, Uh-huh. yo ese porche lo georreferenciaría. A la hora de la superficie construida, si está libre por los 2 de sus lados, es el 50%, como superficie Vale. construida. Pero es huella del edificio, porque aquí va a tener que haber un pilar y aquí va a tener que haber otro. Yo lo georreferenciaría. Vale, perfecto. Igual que, por ejemplo, un invernadero. Es otra construcción, en todo caso. Te lo digo porque a veces suele ser habitual, sobre todo en, a lo mejor en áticos o en otro tipo de construcciones, el cerrar, Efectivamente. ¿sabes? Entonces, para saber si eso, bueno, por ley debería estar, ¿no? Sí. Indicado. La cosa es que la coordinación que ahora viene con la ley entre catastro y registro, catastro realmente no le importa la edificación. Nosotros nos metemos en catastro y vemos que lo que es el edificio está representado en catastro. Pero ellos realmente no te piden que lo georreferencies por plantas, ni bajo suelo, ni piscina. Simplemente lo representan porque esa es la realidad. Los planos as-built o simplemente con la información que se ha aportado en registro, como ya los registradores están diciendo, oye, si me puedes referenciar a planta baja, que es la huella del edificio, pues que referenciame todas. Más seguridad jurídica hay. Pues entonces ya se georreferencia todo. Esto es un claro ejemplo de que se georreferencia todo. Pero eso es que te lo pida el registrador de la propiedad de turno. Que lo mismo te lo pide que lo mismo que no. Porque tampoco hay un criterio claro. Vale, Aunque la ley diga que tiene que haber ese criterio. vale, vale. Perfecto, muchas gracias. Genial. Otra pregunta que solemos tener en el ámbito profesional. Margen de tolerancias. Esto siempre es algo problemático, ¿no? Porque muchas veces construimos, sabemos perfectamente que el edificio va ahí, hemos hablado con los técnicos municipales, ha habido una reparcelación, esa es nuestra parcela, está referenciada por el técnico municipal, pero en catastro no está. No está actualizada la información. Eso después es un problema que si no nos damos cuenta desde el inicio de la obra, al final el registrador de la propiedad, como no sea igual la parcela y la edificación que estamos entregando nosotros con la que viene el catastro, nos va a decir, esto hay que modificarlo. Otro trabajo profesional, que es arreglar el desaguisado que pueda existir entre lo que verdaderamente se ha construido y que está una casuística, ¿no? De que ha existido un plan de reparcelación en esta zona y en vez de ser tan cuadradas, pues son más rectangulares. Y eso lo sabemos nosotros y lo sabe el ayuntamiento. Pero aún no se ha realizado en catastro y en registro la legalización de todo aquello. Entonces, siempre están esos problemillas. Margen de tolerancia, como hemos comentado antes. Si yo, por ejemplo, en este georreferenciado, en vez de que lo hubiera clavado la parcela, vamos a ver. Si esta linde, en vez de coincidir perfectamente con el catastro, me hubiera desplazado 30 centímetros, en teoría,
y esto lo digo porque depende también del registrador de propiedad, en teoría no habría problema. ¿Por qué? Porque según una resolución, os voy a leer el nombre porque merece la pena, ¿no? Anexo 2 de la resolución de 7 de octubre de 2020 de la subsecretaría por la que se publica la resolución conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General de Catastro, por la que se aprueban especificaciones técnicas complementarias para la representación gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral y otros requisitos para el intercambio de información entre el catastro y el registro de propiedad. Esto es el título de la resolución. Imaginaros lo que es leerla, ¿no? Te indica que el margen de tolerancia admisible puede ser más 0,50 metros o menos 0,50 metros. Para que no haya problemas en que el registrador de la propiedad me eche para atrás mi georreferenciado. En el caso de que yo no haya hecho, exista algo muy diferente a lo que existe en catastro, ¿no? ¿Que me voy un poquito? Como es normal, porque ya os digo, la precisión de los equipos de GNSS es centimétrica. Pero si yo el jalón lo inclino 1, 2 grados, ya estoy añadiendo un error. El error de los georreferenciados suelen ser entre 3, 4, 5 centímetros. Lo normal con un equipo GNSS. Con la estación total, el error es un poquito más. Hasta los 10 centímetros, creo que es. Ya si nosotros vamos con un GPS de mano, pues a lo mejor nos equivocamos pues 20, 30 centímetros. Ya depende de la precisión del equipo con el que trabajen, ¿no? Lo suyo, trabajar con un equipo que tenga una precisión centimétrica. Un equipo bueno, esos equipos son caros. También es verdad que hay proyectos que se inician en código abierto, con Arduino, con Raspberry y demás, que son un poquito más baratos, tienen esa precisión centimétrica y también se usan. Entonces, lo que estábamos comentando de los márgenes de tolerancia. Aquí no tengo problema. Sí. Si tienes una duda. Sí. De Ricardo Oliveri. Sí. Hola Ricardo, mira, una preguntita con respecto a los drones que hacen levantamiento topográfico, ¿qué opinas sobre de precisión y aparte con tu experiencia, ¿no? ¿Qué me puedes comentar? Que tengo esa duda. Pues te puedo comentar poco, la verdad. Aún no he trabajado yo con un dron en cuanto a georreferenciado. Sé que se le puede añadir equipos para realizar levantamientos, pero no sé qué precisión tiene. Aquí la verdad es que en España se empieza a utilizar algo, los drones, pero se utilizan poco, porque realmente la cantidad de papeleo y de permisos que necesitas para hacer un trabajo con un dron, sobre todo en un centro de ciudad o, ya no te digo, cerca de un aeropuerto, es que no te sale rentable. Te sale más rentable comprarte un equipo GNSS o GPS y allí hacer el trabajo y listo. Vale, muchas gracias. Nada. Entiendo también que con el dron es verdad que puede acceder a sitios más recónditos, ¿no? Yo me he encontrado tener que hacer un georreferenciado en medio de un valle, con una pendiente importante que te despeñaba, vaya. Pero no te puedo decir ni tanto precisión ni eso, no. La verdad que por tu pregunta me voy a informar, por si volvemos a hablar del tema, pero lo desconozco. Vale, muchas gracias. A ti. Como os comentado, ¿que lo clavamos? Genial. ¿Que existe un pequeño desvío de más o menos 50 metros para fuera o para adentro? Sin problema. ¿Que nos equivocamos más?
pues pues, probablemente tengamos un problema en catastro y con los registradores de la propiedad. Principalmente porque esta información, los GML, ellos en la página web de catastro, existe un informe de validación gráfica que cuando tú, por ejemplo, añades el GML de la parcela, te hace la comparación con la cartografía catastral y te indica si te metes en otra parcela, si te metes en dominio público o si no hay ningún problema. En este caso, como lo hemos clavado, es una validación positiva. ¿Qué quiere decir positivo? Pues que con el margen de tolerancia es admisible, en este caso porque lo hemos clavado, no te metes en la parcela del vecino. En el caso que nosotros hubiéramos hecho el georreferenciado y nos metemos en la parcela del vecino, este informe de validación gráfica sale negativo. Eso no quiere decir que nuestro georreferenciado esté mal. Simplemente significa que nos metemos en el vecino. Otro trabajo profesional, arreglar esa linde. Ahí ya entran más temas jurídicos, abogados, si los vecinos no se ponen de acuerdo, si hay rencilla, pues es difícil, ¿no? Si no hay rencilla, simplemente si se llega a un acuerdo entre vecinos porque una linde esté mal en catastro y la realidad sea otra, simplemente haces tu georreferenciado de las parcelas, haces tu informe de evaluación gráfica, lo aportas al registro de la propiedad con el notario, con la documentación que el notario te pida. En el caso de que se lleven bien los vecinos, una documentación donde los vecinos digan, efectivamente, esta linde, conforme con tal, se realiza por tal noroeste, al lado de un pino, no sé qué, y están de acuerdo los dos, ambas partes, de que se realiza por ahí, y no hay ningún problema. ¿Que no están de acuerdo? Los procesos catastrales y registrales son lentos a más no poder, sobre todo en España. En otros países no os puedo decir, pero en España, lentísimo. Son procesos que duran de 6 meses en adelante. Y estás ya enviando toda la documentación, pero son procesos lentos. Y bueno, ya por mi parte, si tenéis alguna pregunta de lo que hemos comentado sobre el archivo GML, sobre la información que yo añado al archivo GML, en este caso para una inscripción de obra nueva, que es el certificado de representación gráfica, donde yo indico mis datos, los datos del promotor, el objeto del informe, la representación gráfica de lo que he previamente calculado con mi equipo de topográfico y después con el archivo GML, que es ese archivo que me permite que la información se transmita de lo que yo he hecho a registro y a catastro. Ricardo, ¿tienes un par de cuestiones? Sí. Buenas tardes. Hola. A ver, si ya hemos hecho la descripción topográfica, hemos obtenido las coordenadas a través del GPS y queremos transferirlos al AutoCAD o al programa de diseño que estemos usando, Sí. ahí me pierdo en el procedimiento. No sé de qué manera le digo al AutoCAD la coordenada exacta Claro, es que geolocalizada. sí, eso te lo dice el instrumento que estés utilizando. Ah, vale. Ya dependiendo, no he querido entrar ahí porque depende de todas las marcas y todos los modelos que hay, te dan la información de un archivo o de otra forma, ¿sabes? Normalmente Vale. utilizas tu estación total, la estación total te crea los puntos, en este caso no georreferenciados, pero ya te da un listado de puntos, ¿no? En un archivo de intercambio de información, que ya depende de la marca y del modelo, eso lo trasladas a un software CAD. Normalmente, yo porque ya he tomado de referencia de que yo ya he conseguido esos puntos, ¿no? Pero normalmente se utilizan programas como el AutoCAD Civil para
para que el traspase de información sea más fácil, ¿no? Y ahí ya te da incluso la altitud del punto y demás. En este caso, yo he obviado la altitud, bueno, no me interesa para hacer esto referenciado, simplemente para ubicar la parcela de la edificación en la superficie terrestre. Eso ya es, depende de que tú ya te manejes con tu instrumento, yo que sé, marca X. Tú te das las instrucciones y te diga, pues con un pendrive que tú metas en el instrumento crea un archivo J, ese archivo J lo tienes que meter en AutoCAD, se abre y te da información. Ok. Lo que son los instrumentos te dan una nube de puntos. Perfecto. Y ya esa nube de puntos es la que traduces en una representación gráfica. Vale, me ha quedado claro. Muchas gracias. A ti. Bueno, y creo que Ricardo Oliveri tenía otra cuestión, ¿no, Ricardo? Sí, Javier. Hola, Ricardo. Mira, de nuevo otra vez. Otra preguntita. Con respecto a utilizar Revit, no sé si lo utilizas también. Se puede, me imagino que se puede descargar toda esta nube de puntos y se puede trabajar igualmente, ¿no? Claro. Ah, vale. De hecho, en Revit incluso trabajarán mejor. Mucho mejor, sí, sí. Por eso lo pregunto. Es que, claro, nunca he tenido este tipo de experiencias, pero sí me parece que sería buenísimo hacerlo en Revit, que sería mucho más fácil, creo, todo. Claro, tú ya puedes realizar el modelo del edificio georreferenciado. Vale, Y ya vale. directamente haces tus secciones, tus planos y está georreferenciado. Y aparte, la topografía del terreno también la puedes presentar. Aquí o haces curvas de nivel o... Os he querido hacer el ejemplo con el AutoCAD, pues lo que más realmente utilizamos hasta ahora, ¿no? Por temas de que no existía la tecnología de Building Information Modeling, de BIM, y es lo que se ha ido utilizando hasta ahora. ¿Que Revit es muchísimo mejor? Sí. Porque os da muchísimo más información. No solo del terreno, sino de las instalaciones, a la hora de las mediciones, todo. Simplifica el trabajo. Vale, vale. Muchísimas gracias. Pues no sé si tenéis alguna consulta más que queráis realizarle a Ricardo. Bueno, yo creo de todas formas, Ricardo, que ha sido bastante clarificador. Te deseo, bueno, te doy las gracias de todo corazón y a todos los que habéis asistido también a la charla de hoy. Y bueno, como siempre, emplazaros a la siguiente, que será el jueves de la semana que viene. Y nada, muchas gracias a todos de nuevo por asistir, sobre todo a Ricardo por la magnífica exposición de hoy. Y si os parece, pues ya damos por finalizada la webinar de hoy. A vosotros siempre. Y a vosotros, el equipo de EI, por darme la oportunidad de hacer este webinar, sobre todo. Seguro que te veremos en más ocasiones. No Genial. lo dudes. Perfecto, pues nada, si os parece, pues ya damos por finalizada esta charla y os emplazo entonces a la Muchas siguiente. gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.